La educación prohibida. Apagando el fuego, con nafta, primera parte. Introducción de la introducción. Esquematizaré la crítica, porque se hizo muy extensa, y además pretendo que se lea, así que iré al grano al comienzo, trataré de marcar los puntos clave para que se pueda saltear, y dejaré las aristas y extras para lo último, para los que deseen profundizar en otros temas relacionados. La educación prohibida, es un documental liberal que nos recuerda el paradigma en la educación, que esos proponen y que rige en varios países. Página 12 la presento como Zeitgeist, un documental online, con mucho éxito en la red sin más. Clarín le dio un poco más de cobertura, incluso meses posteriores, y en general en internet fue un éxtasis, que pocos pudieron ver entre líneas lo que se proponía. Recuerdo que el aluvión de críticas contra Zeitgeist, apuntaban todas en los detalles, que ninguna encaraba o le respondía al tren de pensamiento, al fondo de la cuestión, al paradigma digamos. Acá ocurre exactamente lo contrario, todos los detalles y aristas romanticistas que se presentan, estamos todos de acuerdo, a lo que se responde es al tren del pensamiento a este nuevo paradigma que se propone. No se trata de destruir las buenas intenciones, ni de criticar sin aportar, se trata de reflexionar si este paradigma en realidad no fue la causa del problema y no la solución. ¿O acaso alguien cree que este paradigma es nuevo? Índice 1. ¿Es nuevo este paradigma? ¿Cómo lograremos apagar el fuego con nafta? Contextualizaciones y conceptualizaciones. 2. Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado. Paulo Freire, capítulo prescindible. 3. El recipiente no hace a la sustancia. Los docentes también usan zapatos. A. El problema de la sustancia. B. La didáctica es otra cosa. C. Videos, estudios sobre A y B. 4. Un poco de Edgar Morin, sobre los problemas del conocimiento fragmentado y las especializaciones. Jaque fresco producto de una especialización. Capítulo prescindible. 5. Fuentes. Breve resumen googleado de los expositores del documental. Capítulo prescindible. 6. Críticas puntuales a afirmaciones realizadas en el documental. 7. Otras críticas al documental de otros blogs. Es necesaria la siguiente comparación, sobre todo para lo que seguimos simpatizando con el movimiento Zeitgeist. Zeitgeist dice, textualmente, el sistema entero está diseñado para resaltar nuestras diferencias individuales y vemos a los otros como separados de nosotros mismos, y no vemos las cosas en las que se parecen a nosotros. La educación prohibida dice, el sistema nos trata como iguales, tiende a la homogeneización y no resalta las diferencias individuales. Básicamente lo contrario se sostiene en uno y en otro, y es por eso que en mi caso aposo en un caso y no lo hago en el otro, y como veremos más adelante, parten de una concepción distinta sobre la condición humana. De ahí la divergencia. Y me parece relevante para definir al movimiento, porque puertas adentro sabemos que la magia ausenta a la razón. 1. ¿Cómo lograremos apagar el fuego con nafta? Contextualicemos la actualidad de la educación argentina. El colectivismo viene de un duro golpe internacional, viene del golpe mediático y cultural más grande que ha tenido la historia, y con las armas teóricas, que en una ironía ideológica del destino, le brindó Gramsci, el individualismo proliferó de la mano del liberalismo, y también de sectores del anarquismo, por todos los ámbitos sociales y culturales, perdura hegemónicamente aún hoy, en las currículas universitarias, no solo trajo un pensamiento único, una sola concepción económica, sino también el podio al individualismo. Como era lógico, los campeones de la libertad ingresaron también en el sistema educativo, sin olvidar que la Argentina fue carne de cañón en todos estos experimentos neoliberales. A esto sumemos el ingreso del psicoanálisis en la educación, aunque evitaremos hablar del psicoanálisis aquí, se fueron generando las condiciones para que el paradigma educativo se dedique a producir ignorantes. El cuco pasó a ser el influir en el otro, pura obviedad, porque es una aberración a la libertad. Y eso por no mencionar la palabra prohibida. Imponer, iba a decirlo en otros términos, pero no, me niego, uso la palabra imponer, según reza el diccionario de la Real Academia Española. Tr. Instruir a alguien en algo, enseñárselo o enterarlo de eso. ¿Sí?
Esa es la definición según el idioma español que es el que hablamos nosotros. Así que, a los chicos que les vamos a imponer, puede sonar un poco exagerado, pero la versión que circula de la palabra imponer es prácticamente una definición copiada de autoritarismo, pero no, por suerte el diccionario nos dejó pabila de vez en cuando. Imponer no era aquello que nosotros creíamos, pero ¿por qué surge esta nueva fobia? Bueno, hemos visto cuáles son sus bases filosóficas, psicológicas e ideológicas: el individualismo y la crítica a ultranza. Las ideas de colectividad o pertenencia a un grupo quedaron en más de un caso equiparables al fascismo, así que este es el ambiente semántico en la cultura actual. Múltiples factores se derivan: por un lado, un plan sistemático para la privatización absoluta del sistema educativo, que en la Argentina se completó en su primera etapa con el paso de la educación de nación a provincias, que aún hoy se mantiene, y su fase siguiente era la municipalización y la posterior privatización, pero que se concretó en otros países en todas sus fases. Todos sabemos que para estas tendencias, libertad y Estado son cosas incompatibles, e incluso en la lógica liberal, poner la educación en el mercado libre conduciría a la misma a su mejora. Es por eso que hay que estar muy atento a la hora de la batalla cultural. Antecedentes de difamar intencionalmente lo público en este país sobran. Recordemos la fama de las empresas públicas previa a sus privatizaciones, así que esas críticas de retórica marxista, de retórica anticapitalista, me da risa y bronca a la vez la sutileza con que en el documental se usa esta técnica, de retórica antisistema, que terminan atacando solo a la educación pública, que proponen soluciones liberales. El sujeto que realmente tiene esas intenciones. Por lo demás, es lamentablemente normal ver sujetos que se desgarran las vestiduras por la educación pública, que terminan siendo un elemento más de su destrucción. Sobran ejemplos en el ámbito docente. Profundicemos en este aspecto del no imponer. No recuerda Freire, en Cartas a quien pretende enseñar 1994, enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado, es decir, contrario a esos paradigmas liberales que andan dando vuelta. Nadie aprende solo, el ignorante no sabe lo que ignora, es lógico. ¿Cómo puede alguien aprender por sus propios medios si el sujeto no sabe lo que ignora? No conocemos lo que desconocemos, si no, no lo desconoceríamos. Saltear al punto 4, el aprendizaje es el procedimiento por el cual las especies se aprovechan de sus propias experiencias. Si cada sujeto tuviese que arrancar de cero sin la guía de otro sujeto, sin que alguien que le brinde los conocimientos de las distintas áreas del conocimiento, es probable que nunca sobrepase los conocimientos acumulados por toda la sociedad especie, por lo cual se desaprovecharía la experiencia acumulada a través de la historia, los conocimientos y avances que hubo en todas y cada una de las ramas de la ciencia. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, que habla sobre el uso del escepticismo y el método científico, en las diferentes ramas de la ciencia, sostiene más o menos lo siguiente: cuando nuestra especie vivía en los árboles, les enseñábamos a los niños los peligros del entorno. Dicha enseñanza es absolutamente impositiva. No podemos decirle al niño: ve y experimenta por tu propia experiencia que el león te puede comer, ve y experimenta por tu propia experiencia, por tus propios medios, que tirarte en el río te puede cebar y ahogar. No, a los chicos hubo que decirle: no te bajes del árbol porque el león te comerá. Es un límite impuesto, es una cercenación a libertad. Sin duda que lo es, y en buena hora, al menos que querramos que los niños sean los escarbadientes de los leones. Cuando sale a la luz el absurdo, vienen las excusaciones, vienen las aclaraciones de malas interpretaciones. En realidad no debe haber límites, en realidad no es que no le tengas que dejar de dar tu materia o contenido, dicen, sino que estamos hablando de las formas, minga. Ahora quieren reducir el paradigma a una cuestión de metodología didáctica. Háganse cargo. Dibujar las notas también es didáctica. El retiro de sanciones también es didáctica. La prohibición de desaprobar gente, de poner 1, 2 o 3, y miles de cosas más, se ha hecho un aviso difícil de frenar, y si las causales vinieron de otro ámbito social como el económico, eso no es excusa para destruir dos ámbitos sociales. Al económico sumarle el educativo. Si queremos agotar el tema, bueno, preparen 10 litros de café y comencemos en este momento a hablar de economía, pero no venga a ofrecer gato por liebre.
Personalmente creemos que esto fue agrede, a la par de que la educación pública entraba en picada, el prestigio de ir a una escuela privada iba en aumento, la casualidad para los ingenuos, la causalidad para los atentos, todavía la palabra homogeneidad conserva sus prejuicios, y se observan en el documental, HR1, 2 minutos, 30 segundos, de Sarmiento a Perón se construía una educación para la homogeneidad societaria, a partir de los 70 el paradigma del individualismo comenzaba su alza. El paradigma de la no imposición se produjo y produce su masa de ignorantes, todos aprueban pero nadie sabe nada, y obviamente comienzan su camino propio al conocimiento que se queda la mayoría de las veces, en una explicación mítica y religiosa de todo lo que lo rodea. Esta historia ya la vimos, y ya la ha vivido la humanidad, hace falta recordar cómo termina. Se observan los rebrotes de ignorancia en estos países donde el paradigma liberal de la educación viene de hace tiempo, automáticamente las religiones y el mercado cooptaron las instituciones. Solo hay que mirar a los Estados Unidos, donde la mayoría de las personas tienen una edad mental de 14 años, y también son mayoría los que creen que el diluvio existió, y de ahí sacan sus congresistas. Algunos senadores norteamericanos no creen en la teoría de la evolución, y estos campeones de la libertad son los que hacen guerras por todos los rincones de la tierra, los que meten sus uñas en todos los países donde tienen embajadas. Recordemos las declaraciones del último candidato republicano a presidente que no ganó de milagro, decía: Dios quiere que Estados Unidos sea el gendarme del mundo. ¿Qué clase de gente votó a esa persona? Evidentemente la racionalidad no salió corriendo a votar Romney. Pero mejor ejemplo es la calidad de los documentales norteamericanos estas últimas décadas. En un comienzo se producían excelentes documentales de carácter científico, sin sensacionalismo emotivos, ni musicalización extravagante, hasta incluso en los 90, aunque no sé si no eran ingleses, gradualmente los canales dedicados a documentales se fueron transformando a la lógica del mercado y de la estupidez. Ya empezó a tener enorme peso lo raro, lo morbo, los fenómenos que traen ranking, programas que deberían explicar el origen de la Tierra, explican dónde se produjo el diluvio o buscando el arca de Noé, varios programas dedicados a la destrucción, varios programas dedicados a las armas, y por qué no, varios programas dedicados al mercado, y ahí están los campeones de la libertad. Cargados de un irrealismo y superstición que en cualquier momento nos explota en la cara a todos los ciudadanos del mundo. Pero no era obvio. Pero no era obvio, me pregunto. Era súper obvio que iba a pasar esto con ese paradigma ridículo. Es muy fácil darse cuenta del doble discurso en estos textos pedagógicos que quieren cambiar el mundo con más capitalismo. Cada vez que se refieren al Estado, lo hacen como alguien ajeno a esos mismos. El Estado determina los contenidos, el Estado quiere desprofesionalizar a los docentes, el Estado es quien quiere solo producir obreros en las escuelas. No. El Estado, y pese a quien le pese, sea liberal o anarquista, somos todos. Si los sistemas de representación están cooptados, si la democracia es formal y no activa, si se creó una clase dirigente burocrática, etcétera, etcétera, ese es otro tema, es otro punto a tratar, es otro punto a resolver, pero una cosa no quita a la otra. Somos nosotros, la sociedad, la que debate en el Congreso qué tema le vamos a brindar a los chicos. Ese es el deber ser. Nosotros, la sociedad, somos el Estado no es quien le dice qué hacer a los profesores, es la comunidad, la sociedad. Tomo 1, capítulo 1, título 1 de las ciencias sociales. La base del contrato social, la legitimidad, la soberanía, único legitimados en establecer las leyes que nos rigen como sociedad, no un docente que evalúa aisladamente que esos contenidos no corresponden y que prefiere enseñarle lo que se le dé la gana a él. La antipolítica, otra alita de pozo de la cultura neoliberal, que se vive en el ambiente docente, y en toda la sociedad, influye. Es una derivación lógica del pensamiento antipolítico. Si no tengo compromiso político, si no me siento partícipe de los debates educativos en el Congreso, si no me siento involucrado y consciente, en cierta medida, de que las riendas del futuro existen, y que podemos tomarlas desde un proyecto político. Es bastante lógico que luego identifiquemos al Estado como alguien ajeno a nosotros. Como sociedad nos ponemos de acuerdo en los contenidos que brindamos a nuestros hijos, por ende, dice Freire,
La autoridad y la disciplina deben existir, el problema es que algunos creen que toda autoridad es autoritarismo, y la libertad se transforma en libertinaje. El autoritarismo existe, pero en mi buen juicio sostiene, es el que establece cuando hay abuso de autoridad. Vemos cómo se cae como cajitizo de naipes esa falsa dicotomía entre educador progresista y autoridad y disciplina, que generalmente se asocia la autoridad y la disciplina a educadores y conservadores. En mi buen juicio, ¿quién me advierte? Los asegados a estudios de derecho les debe sonar, la idea del buen juicio, la idea del buen padre de familia, esa frontera entre el derecho y la moral está aquí presente. Hay una frase en el documental por una voz que no monopolizó el mismo, que pasó de ser advertida, en la hora 1 minuto 35. El límite está en el respeto a los demás. Esta frase pone prácticamente todos los límites que tiene la escuela actual, y que en el film se critican, con escenas bastante patéticas por cierto, y en mi experiencia como docente es básicamente la que uso. Un ejemplo. Hay docentes que les molesta que un chico esté comiendo chicles, en mi opinión, no afecta a la comunicación ni con él ni con los demás. Volviendo, que produjo en la educación aquel paradigma liberal que impregna las directivas en la educación desde hace tiempo, en un combo explosivo con las políticas de inclusión. No es que esté en contra de la inclusión, sino que ambas concepciones se contradicen entre sí, y pareciera que nadie se da cuenta, de la mixtura surgen todos los defectos actuales, pero sí produjo una alabanza a la ignorancia, produjo que se aprueben chicos sin saber, produjo que los chicos pasen de año por directivas superiores, produjo una indisciplina escalonada, qué paradójico que ahora aquellos que nunca pisaron las aulas, vienen nuevamente a ofrecer nafta para apagar el fuego. Qué interesante y vigente son estos escritos de Freire, sobre todo en un momento donde progresismo y autoridad escolar parecen incompatibles. Sin mencionar que suelen ser los mismos los que proponen que la educación no sea obligatoria, pero ponen todo tipo de resistencia a expulsar a los chicos indisciplinados de la escuela, pues se le podría pedir un poco de coherencia. No estamos en contra de la libertad, no negamos que existe autoritarismo en algunos docentes, que hay abuso de autoridad también, solo remarcamos que si algo hay que fomentar en estos tiempos, es la autoridad. Si hay alguna necesidad educativa que hay que contextualizar hoy es sin duda la autoridad, si hay algún llamado de atención que realizar hoy es el recupero de la autoridad, que hay que ganársela no lo negamos, pero que la balanza parece estar desequilibrada hace ya tiempo para el otro lado, es algo que muy pocos docentes progresistas se animan a reconocer. 2. Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado. Cerramos el punto con las palabras de alguien. Hace poco me dijeron en esos debates virtuales porque se cita a Freire como la verdad en educación. No lo cito como la verdad, lo cito como alguien que tiene autoridad reconocida en el tema y que ha demostrado a mi parecer tener mucha coherencia en sus acciones a la hora de cambiar el mundo, y no como otros literatos libertarios que se llenan la boca con querer cambiar el mundo y no hacen más que perpetuarlo, que aportó unos cuantos granitos en esta tarea de mejorar el mundo, y no precisamente desde el paradigma liberal. Aun sabiendo que las condiciones materiales, económicas, sociales y políticas, culturales e ideológicas en que nos encontramos generan casi siempre barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica de cambiar el mundo, también sé que los obstáculos no se eternizan. En los años 60, se ha preocupado por esos obstáculos, apelé a la concientización no como una panacea, sino como un esfuerzo de conocimiento crítico de los obstáculos, valga la expresión, de sus razones de ser. Contra toda la fuerza del discurso fatalista neoliberal, pragmático y reaccionario. En verdad, como instrumento para la profundización de la prise de conciencia del mundo, de los hechos, de los acontecimientos, la concientización es una exigencia humana, es uno de los caminos para la puesta en práctica de la curiosidad epistemológica. Estar en el mundo sin hacer historia, sin ser hecho por esa, sin hacer cultura, sin cantar, sin hacer música, sin pintar, sin cuidar de la tierra, sin usar las manos, sin escupir, sin hacer ciencia, o teología, sin asombro ante el misterio, sin aprender, sin enseñar, sin ideas de formación, sin politizar no es posible. Es en la inconclusión del ser, que sabe como tal, donde se funda la educación como un proceso permanente. Mujeres y hombres se hicieron educables en la medida en que se reconocieron inacabados. Enseñar exige buen juicio.
Es mi buen juicio el que me advierte que ejercer mi autoridad de profesor en la clase, tomando decisiones, orientando actividades, estableciendo tareas, logrando la producción individual de mi parte. Es mi autoridad cumpliendo con su deber. Todavía no resolvemos bien entre nosotros la tensión que la contradicción autoridad-libertad nos crea y confundimos casi siempre autoridad con autoritarismo, libertinaje con libertad. Mi buen juicio me lo dice, saber que debo respeto a la autonomía, a la dignidad y a la identidad del educando. La práctica docente específicamente humana es profundamente formadora y por eso ética. Si no se puede esperar que sus agentes sean santos, se puede y se debe exigir de esos seriedad y rectitud. Si mi opción es progresista y he sido y soy coherente con esa, no puedo, como profesor, permitirme la ingenuidad de pensarme igual al educando, de desconocer la especificidad de la tarea del profesor, ni puedo tampoco, por otro lado, negar que mi papel fundamental contribuir positivamente para que el educando vaya siendo el artífice de su formación con la suda necesaria de educador. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. El mundo no es. El mundo está siendo. No soy solo objeto de la historia, sino que soy igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura soy igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme, sino para cambiar. No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Una de las cuestiones centrales que tenemos que trabajar es la de convertir las posturas rebeldes en posturas revolucionarias que nos involucran en el proceso radical de transformación del mundo. No puedo aceptar como táctica del buen combate la política del cuanto peor mejor, pero tampoco puedo aceptar la política asistencialista que al anestesiar la conciencia oprimida, prorroga la necesaria transformación de la sociedad. No puedo prohibir que los oprimidos con los que trabajo en una favela voten por candidatos reaccionarios, pero tengo el deber de advertirlos sobre el error que cometen. Partiendo de que la experiencia de la miseria es violencia y no expresión de la pereza popular o fruto del mestizaje o de la voluntad punitiva de Dios, violencia contra la que debemos luchar, tengo que irme volviendo cada vez más competente en cuanto educador, para que mi lucha no pierda eficacia. Quien enseña alguna cosa a alguien. Por eso es que, desde el punto de vista gramatical, el verbo enseñar es un verbo transitivo relativo. Verbo que pide un objeto directo, alguna cosa, y un objeto indirecto, a alguien. La invención de la existencia implica necesariamente el lenguaje, la cultura, la comunicación en niveles más profundos y complejos que lo que ocurría y ocurre en el dominio de la vida, la espiritualización del mundo, la posibilidad de envejecer o de afear el mundo, y todo eso definiría a mujeres y hombres como seres éticos. Capaces de intervenir en el mundo, de comprar, de juzgar, de decidir, de romper, de escoger, capaces de grandes acciones, de testimonios dignificantes, pero capaces también de impensables ejemplos de bajeza e indignidad. Solo los seres que se volvieron éticos pueden romper con la ética. No es posible existir sin asumir el derecho o el deber de optar, de decidir, de luchar, de hacer política. Y todo esto nos lleva de nuevo al imperioso de la práctica formador, de naturaleza eminentemente ética. Y todo eso nos lleva de nuevo al radicalismo de la esperanza. Sé que las cosas pueden incluso empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas. Actualmente observamos un vaciamiento total de las ideas de Freire en la educación actual, no en las currículas, sino en la voluntad docente. Recordemos un tópico. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible y continua. El mundo no es. El mundo está siendo. No soy solo objeto de la historia, sino que soy igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura soy igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme, sino para cambiar con el debido perdón que se merecen algunos docentes, nos permitimos generalizar, que hoy el docente no se siente con facultad para cambiar la historia, es en sí otro exponente de la cultura postmoderna de la indiferencia y ve a la historia como algo que se le impone y a la cual no puede modificar. Para aquellos docentes que venimos haciendo referencia a los dichos de Freire son algo inadmisible,
eso no es tema de la escuela, repiten esos, no solo le provoca pánico estas propuestas, sino que muchas veces no son capaces ni de hacer un análisis político mínimo, docentes que repulsan visceralmente cualquier tipo de asistencialismo, docentes que no detectan ni saben identificar ideologías que pretenden la destrucción de la educación pública, y que no la sepan identificar base y pase. La paradójico es cuando le brindan apoyo. Cuando se quejan de los impuestos que van contra los sectores más pudientes o no aposan en lo más mínimo medidas progresistas y equitativas en esa dirección, ignorando que sus sueldos vienen de así. Pero sano vaciamiento de los docentes, lo fue de la sociedad toda. La convicción de que el cambio es posible, ha sobrevivido a duras penas, y hoy pareciera que retorna en la política y que se tarda un poco más en las escuelas. 3. El recipiente no hace a la sustancia, los docentes también usan zapatos. Para finalizar, una última reflexión, después de las patéticas y tergiversadas comparaciones que se observan por todo el documental de las escuelas con las cárceles, etcétera, ver punto 5K. Me pregunto, los médicos nazis que experimentaban con niños usaban zapatos, es más, los encargados de los campos de concentración también usaban zapatos. Pero con razón. Tenemos la prueba. Los docentes también usan zapatos. Esta es la lógica en el argumento que se utiliza en este documental, pero qué ridículo. ¿Qué tiene que ver el culo con la tempera? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El documental llega a equiparar en su análisis de orígenes históricos, con una intención absolutamente manipuladora, a la escuela con las torturas y crueldades, textual. Las escuelas tienen paredes, miren. Las salas de tortura también tienen paredes. Pero esta falacia en la argumentación no es exclusiva, ni nueva. Me sigo preguntando ontológicamente, para acercarme al cuco de los docentes progresistas, ¿el problema es la globalización o el tipo de globalización? De paso, recordando la nueva conciencia planetaria que propone Morin y que compartimos, el problema es la corriente eléctrica de la sisa eléctrica que fríe a un ser humano, es el uso que se le da a esa corriente, que podría servir para alumbrar los hogares. El problema es que la tecnología produjo la bomba atómica, o el uso en medicina que se le puede dar a la tecnología. Alguien en su sano juicio podría culpar a la globalización, a la corriente eléctrica o la tecnología de aquellas calamidades. Entonces, ¿por qué lo hacen? Volvamos con el cuco de estos campeones de la libertad, que es el conductismo. Al conductismo se lo acusa de todo, de inhumano, de autoritario, de formar trabajadores que no existen para el mercado, de tratar a las personas como meras máquinas reproductoras, etcétera, y toda una batería de críticas, todas morales. Por eso es el momento de recordar al niño en la Matrix que nos decía: la cuchara no existe, todo es una construcción cultural, así que los prejuicios al conductismo no tienen sentido. El problema no es el conductismo en sí, sino para qué lo utilizamos. El punto es una vez más la sustancia. Podemos formar ciudadanos egoístas, individualistas que salgan listos para una economía de competencia, o podemos usarlo para formar ciudadanos más solidarios, altruistas, cooperativistas. Lamento informarles a los lectores que crean lo contrario, pero no se puede escapar a la formación que el entorno nos da. Esto pudiera parecer algo opinable, y de hecho lo es, pero también es opinable que después de la noche no amanezca. Podemos discutir toda la noche a ver si va a salir el sol o no. Sí, no se cierra, ni se prohíbe ningún debate, ese es el punto de partida del pensamiento crítico, pero bueno, el método científico nos dice que el sol mañana va a salir, en un 99,9% de posibilidad. ¿Qué nos dice el método científico sobre la condición humana? Otro punto de divergencia con este documental, que niega que el debate sea relevante. Hr. 4 minutos, 50 segundos, entre lo innato y lo adquirido, el conductismo sabemos que plantea al respecto. Y como dije más arriba, lamento informarles a los que tengan otra concepción, que todos los últimos estudios científicos van en la misma dirección. Coloco el link de varios estudios. El entorno es lo relevante y preponderante.
Solo queda optar como sociedad qué tipo de sociedad queremos, o queremos formarnos con los contenidos que la misma sociedad decida libremente en el Congreso, o nos formamos con los criterios que establezcan la rentabilidad económica de las corporaciones y donde sus publicidades no exceden los valores engendrados de la competencia del mercado, y del sálvese quien pueda. B. Omitimos hablar de didáctica porque la didáctica es otra cosa. En el documental suele criticar en algunos casos no el paradigma sino los métodos didácticos, pero eso es otro cantar. Puede haber una excelente didáctica en cualquier paradigma, no es una cuestión de paradigmas educativos, la didáctica es propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico, obra didáctica, arte de enseñar. El documental mezcla pedagogía y paradigma con didáctica en algunos casos. Creo que quedó muy claro, pero daré un ejemplo para desambiguar a Cuco de paso. Por un lado tenemos un chico que no precisa, ni le interesa, X conocimiento, en el ejemplo. La Batasak de Genghis Khan. Nuestras intenciones macabras y antilibertarias son introducirles ese conocimiento. Conductismo según los prejuicios de un docente. Querido, agárrate ese libro con la Batasak de Genghis Khan y en una semana me lo lees, si no nos vemos en diciembre cuando tus amigos estén en la ventana comiendo helado. Conductismo, con la desambiguación del problema didáctico. Mira, jugate la campaña 2 de Age of Empires en la compu http://www.soutube.com/watch b igual o agujislapi, son la Batasak de Genghis Khan, tómate apuntes por favor, te van a servir para aprobar, de cuáles fueron los motivos de las batasas y qué recursos tuviste que recolectar. Paradigma de la educación prohibida. Anda saltando por los jardines hasta que te topes con la necesidad de conocer la Batasak de Genghis Khan, o cuando autodidácticamente te topes con el conocimiento de que la historia puede repetirse, si es que te sirve esa advertencia a esa altura de los acontecimientos, arranca de cero a conocer toda la historia universal. C. El conductismo, explicado sin tergiversaciones ni musiquita fatalista o conspiranoica. http://www.soutube.com/watch b igual zbkdj6 cococ. No es un debate River Vocal o Inato vs los adquirido va más allá, se trata de saber cuál es el factor relevante e insoslayable. Todos los estudios realizados últimamente concluyen en la misma dirección, es el etorno el factor relevante. La supuesta naturaleza humana. http://www.soutube.com/watch b igual 4 doc. Casos de niños ferales parte medio. http://www.soutube.com/watch b igual zgswbfbzc1m. Trastornos, estratificación parte 2, 2. http://www.soutube.com/watch b igual p9 velo 4 fugua. Seduciendo al consumidor, neuromarketing, si viene largo, el meollo de la cuestión está en los minutos finales, imperdibles. http://vimeo.com/30, 39, 68, 94. Busqué bastante un documental que no encontré que pasaron en Encuentro, se titulaba Cómo nace un genio, era un documental muy bueno, muy completo, recorría muchos casos y con un tono de intentar suavizar la dualidad, y más allá de lo que el título sugiere, concluía en todos los casos, que era el etorno el factor relevante e insoslayable. Si alguien lo encuentra edito la publicación y lo agrego, es muy bueno. 4. Un poco de Morin sobre la especialización y el conocimiento fragmentado. Lo humano de lo humano, el eje cerebro-mente-cultura, el eje razón-afecto-impulso, el eje individuo-sociedad-especie. No se puede absolutizar al individuo y hacer de él el fin supremo de este eje, tampoco se puede hacerlo con la sociedad o con la especie. La complejidad humana no se comprendería separada de estos elementos que la constituyen. Todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana. La educación del futuro deberá velar para que la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de su unidad.
En estas condiciones, la mente formada por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes, tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad, cada uno tiende a responsabilizarse, solamente en su tarea especializada, y al debilitamiento de la solidaridad, nadie siente vínculos con sus conciudadanos. La hiperespecialización impide ver tanto lo global, que fragmenta en parcelas, como lo esencial, que disuelve. Impide, incluso, tratar correctamente los problemas particulares que solo pueden ser planteados y pensados en un contexto. Los problemas esenciales nunca son parcelados, y los problemas globales son cada vez más esenciales. Mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información o de cualquier idea, la cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. No puedo evitar leer esto sin pensar en Jaque Frégico. ¿Recuerdan la escena de Jaque Frégico cuando abandona la escuela? Leo estos párrafos y se comprende a la perfección, porque Frégico conoce las ciencias sociales, pudieran venir juicios de valores encima, porque tendría que conocerlas. A lo mejor alcanzo la plenitud gracias a ignorar estas cuestiones, como sabemos si realmente no las conoce, etcétera. Primero, si Jaque Frégico conoce de ciencias sociales, lo disimula bastante bien. Personalmente creo que sabe bastante, pero confunde, que continuamente responde contextualizándose a sí mismo en una super sociedad y no desde el presente. Segundo, no creo que ese sea el camino, pero por lo que él mismo demuestra, básicamente dedicó su vida a un proyecto para trasladar a la sociedad y se lo ve bastante contradictorio en este punto. Evidentemente hay desconocimiento de algunas áreas de las ciencias sociales como el derecho y las ciencias políticas. Quién sabe si en otro camino el mismo Jaque no hubiese reducido la mortalidad infantil a cero. ¿Me explico? Aquí el llamado de atención, y que le guiña el ojo en cierta medida a lo holístico, es la fragmentación del conocimiento. Y lo que pocos se atreven a reconocer es que es un argumento muy fuerte para imponer materias que a los chicos no les gustan. Continúa Morin. La economía, por ejemplo, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es la ciencia social y humanamente más atrasada, puesto que se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas inseparables de las actividades económicas. Por eso, sus expertos son cada vez más incapaces de interpretar las causas y consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y predecir el curso económico, incluso a corto plazo. El error económico se convierte entonces en la primera consecuencia de la ciencia económica, coincido. Pero en general es el fundamento de que en los primeros años se vean materias muy diversas, y con el transcurrir del tiempo se vayan especializando. ¿No sale a la luz como el paradigma liberal prende fuego todo esto? Creo que es muy claro. Se pueden entender luego como los especialistas son profundos ignorantes en el resto de las áreas. Se me vienen a la cabeza misones de ejemplos, y no solamente universitarios, técnicos informáticos poniéndose el cassette de que la democracia no sirve. ¿Acaso los estudios técnicos ahora tienen jardines técnicos? Ni el ABC de ciencias sociales. Y con el debido respeto que les tengo a las escuelas técnicas, ¿de dónde salí en la secundaria? Es solo un llamado a leer otras cosas también y no solamente lo que nos compete. Estaría bueno que un poco de los dichos como el que mucho abarca poco aprieta, o prejuicios en los que se dedican a diferentes ramas del conocimiento que no terminan sabiendo de ninguno, se corra un poquito a los que solo saben de un área del conocimiento, los especialistas. Hay un discurso fatalista. No se puede saber todo, puede ser desde un punto de vista cotidiano, pero tampoco debe ser un punto de partida. Carl Sagan en la serie Cosmos, argumentando contra la astrología y los horóscopos, sostiene: una persona puede llegar a leer en su vida solo el 10% de lo que está escrito, eso alcanza para leer todos los conocimientos actuales en las distintas áreas del conocimiento. El punto pasa por saber lo que hay que leer. Critica al horóscopo. 5. Fuentes del documental. ¿Quiénes hablan?
Realizando esta actividad final, me topé con un blog que también criticaba el documental y hacía un examen mucho más exhaustivo, igual que este, es por eso que los últimos personajes desistí de investigarlo, ya que el otro blog ha hecho un excelente trabajo. Rafael González Eck, Chile. La educación gratuita es un invento. Muchos trasladaron este modelo con la bandera de educación para todos, Colegio Rudolf Steiner. http://www.colegiorudolfsteiner.cl/objetivo. Ayudar a los niños, y jóvenes que son nuestros alumnos, a través de una educación libre y elegida por sus padres, a que puedan actuar en el mundo que les toque vivir, guiados por metas que surjan desde la esencia de sus personas, desde la autonomía moral de su propio ser. Es decir, nada, ir más o menos formándolo donde lo se ve la publicidad, aranceles en su colegio. Kindergarten. $174.000, básica. $240.000, media. $248.000, en pesos argentinos son 2.000 pesos ARG igual a 200.000 pesos CL. Rafael me llamó particularmente la atención, pareciera saber más que los demás en cuanto a lo que ideológicamente propone, se cuida, no tiene contradicciones, e incluso tiene más voz que el resto. Comparte las reformas liberales de la educación chilena. En su página, ante la pregunta de por qué no lo reconoce el Estado, responde: lo que se debe hacer en nuestro país en educación, curricularmente hablando, en gran medida está determinado por la reforma educacional puesta en práctica en Chile, a partir de la LOCE, promulgada en 1990 y puesta en práctica a partir de 1998. Bla bla bla. Cabe señalar que la LG planteó la necesidad de elaborar un nuevo documento curricular, Objetivos de aprendizaje para cada nivel, el cual se encuentra en consulta pública, 2011. En honor a la verdad, hay que decir que la LG consagra la libertad curricular, pero solo más allá de estos objetivos y contenidos. Es decir, cualquier colegio puede impartir lo que quiera, pero solo después de haber cumplido con lo indicado, etcétera, para tener una real libertad curricular, es decir, para trabajar nuestro currículum a partir de los niños concretos que tenemos en la sala de clase. Hemos llegado a la determinación que ustedes conocen era todo una broma. Validación de exámenes, ¿what? Pero, ¿qué pasó con nuestra concepción de los exámenes? Dice, nuestra decisión, como es de esperar, nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con las notas y exámenes que los niños, y jóvenes necesitan? Después de todo, nuestros alumnos deben tener estudios reconocidos, no puede ser de otra manera. ¿Cómo lo resolvemos? Haciendo que nuestros niños, y jóvenes den exámenes de validación de estudios frente al Ministerio de Educación. En todos los casos, se acogen a la calidad de alumnos libres, frente a los cuales, y de acuerdo a la legislación vigente. En honor a la verdad se menciona vagamente lo de los exámenes libres en el documental, pero no me termina de cerrar igual, ¿no le chupaba un nuevo la validación de sus conocimientos por parte del Estado? ¿De ese papelito que determina tu serie etcétera? ¿O acaso todo era una broma y ahora nos damos cuenta que el Estado es la sociedad, es decir, el resto de las personas? B. Fernando Jorquera, Chile, http://www.soaprendo.cl/docente/ nuevamente en la página de Fernando se observa. Esta opción de aprendizaje es paralelo a la educación formal y en ningún caso la reemplaza. O sea, era todo un chiste, puede ser utilizada como una alternativa de apoyo pedagógico para que esos estudiantes que presenten atrasos de aprendizaje en relación con los aprendizajes mínimos esperados por curso o edad, su vía de chanes, en los planes y programas oficiales, más chanes. También por aquellas familias que han decidido educar sus hijos en casa. Soaprendo es una experiencia privada, creada por un grupo de profesionales. Se repite también en este caso, la idea de tomar exámenes, y validación de estudios, y obviamente Moni libertario, lo gratis de hipota. C. Ginec del Cajetizo, ARG, http://www.lasecilia.org.ar/web/ En este caso, se trata de una escuela pública de gestión privada, Ginec del Cajetizo, Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia ARG, dice en el documental.
Décimo, que el aprendizaje es preventivo, porque los maestros dicen algún día lo vas a necesitar. D. Son Taylor Gato http://en.wikipedia.org/wiki/son/Taylor/Gato, un crítico de la educación pública únicamente o casualidad imagen. Se queja de la obligatoriedad, dice que la educación es antihumana y prosistema, donde está el amor a la capacidad humana de relaciones afectivas, en este personaje. http://www.soutube.com/watch?b=b=0. Cristóbal Gutiérrez, Fundación CAI, España. http://www.fundacioncai.com/Cristóbal_Gutierrez.html. Bueno, nada que decir en este caso, creo que a Log Mágico les va a encantar. El camino del CAI, el Tao de la crianza. F. Carlos Calvo Muñoz, Chile, profesor de la Universidad de La Serena. Hay que pagar. G. Carlos González, España, proviene de la educación holística, contempla el proceso de educación desde una perspectiva integral que abarca la totalidad de lo que el individuo es. Cuerpo, mente y emociones. Educación arancelada, y con un aire metafísico relevante, tiene la particularidad de ser profesor en ciencias físicas, todo una intriga por verlo en acción, no tratando de explicarle a los chicos algo que no les sirve. H. Carlos Alberto Jiménez Vélez, neuropedagogo. Colombia, en general Carlos, toca temas didácticos, no es relevante su aporte en relación al paradigma, sí en relación a la didáctica, mundo aparte. Y. Carlo Guarnique, ARG, otro referente del holismo, http://www.holigmo.org.ar/english/guarnique.html. Pareciera que los papelitos, títulos, tienen más relevancia de lo que se propone. J. José Antonio Solzano, Colegio Kilpric, Ecuador. http://www.quilpatricolegio.com/mac. De lo mismo, también dispone de exámenes, división de la escolarización en años por edad, y matriculación y costos. K. Elinor Valentín, Chile, afirma en el documental: siento que las escuelas son cárceles, pareciera que tiene varias celdas, en su escuela mágica y privatista. http://alcione.cl/interrogación de cierre p = 250. M. Vicky Colbert, Colombia, y Freddy Bonner. Intolística, Chile. Los paradigmas cambiaron últimamente. N. Sordi Mateu, España. Red de Educación Libre. Critica los premios y sanciones, empieza a criticar el modelo conductista. Habla del sistema autopolítico de una célula, y lo traslada: no hay órdenes externa, sino desarrollo autónomo. 6. Críticas puntuales a afirmaciones que se realizan en el documental. Desinformación, o error o omisión involuntaria, de los contenidos que se les brinda a los docentes en las capacitaciones. Para un documental que habla del tema me parece una falta relevante, sobre todo cuando se afirma lo contrario, no es un espacio cenado con vacío. Desconocimiento de la existencia de cuerpos formados por profesionales, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, etc. Al efecto de muchos de los flagelos que se mencionan, estos cuerpos trabajan exclusivamente en y para las escuelas, me parece una omisión gravísima e incluso más importante que la anterior. Hay un exceso de actuación, que es lo que lleva a que la gente lo apose sin pensar demasiado. Se quedaron con el modelo de profesor autoritario de hace 20 años, si bien existen todavía, es poco probable que sean la mayoría, las escenas son patéticas, se observa claramente la manipulación. Para hacer un documental sobre educación y latinoamericanista, hay una omisión sobre el reclamo mundialmente conocido estos últimos años de los alumnos chilenos sobre la gratuidad. Está bueno cómo se tergiversa este punto. El despotismo ilustrado fue el inventor de la gratuidad, pública y obligatoria, desde ahí en más solo usan despotismo. Se entiende explicar continuamente lo que es la ilustración, significaría decir continuamente: nosotros nos basamos en la magia. Acusa a los magnates empresarios de financiar la educación pública y gratuita, es una canasada esta tergiversación, es parte de esa retórica anticapitalista para sumar adeptos, irónicamente al capitalismo. En una parte hace tipo una confesión.
los chicos van a aprender conocimientos o capacidades humanas. Pregunta, excluyéndose entre ambas y obviamente proponiendo la segunda, casi una confesión. Vení que no vas a ser un ignorante con amor. 7. Otro blog y artículos que analizan el documental. A. Educando al enemigo. A propósito del documental La educación prohibida. http://www.razonyrevolucion.org/rir/index.php interrogación de cierre option igual com /content y viego igual article id igual 2123% educando al enemigo a propósito del documental cla educación prohibida. Me cuesta creer que algunos anarquistas aposen estas cosas, para eso este artículo como una especie de derecho a réplica. Noam Chomsky. El ataque a la educación pública. http://www.cubadebate.cu/opinión 2012-04-08 Noam-Chomsky-el-ataque-a-la-educación pública Se la educación prohibida o disparen contra la escuela pública. Eduardo Mancini, profesor y Nilda Vargas, profesora. Este último es muy completo, aunque muy largo, lo encontré cuando se había terminado el mío, se lo recomiendo porque debido a eso, son diferentes y encaramos varias cosas desde una perspectiva diferente. Lo leí y la verdad que no me puedo resistir a poner una puntita al menos. Este párrafo, que sirve incluso de cierre. Gramsci consideraba que en las sociedades modernas, ser libre no debe confundirse con crecer espontáneamente en relación con el ambiente. Ser libre es ser capaz de controlar el ambiente natural y social que nos rodea y esto no se logra solamente valorando o deseando la libertad o la autonomía sino que este control se logra si se dispone de los recursos necesarios, conocimiento, saber, poder, etc., para eso. Es libre quien sabe cómo enfrentarse y cómo dominar el medio ambiente. Según Gramsci, el espontaneísmo, que no es más que el acto en cuanto tal, sin el acompañamiento de la conciencia y la autorreflexión, deja al individuo a merced de las influencias más caóticas y arbitrarias del ambiente o el azar. El no directivismo en sentido literal no existe. Otro, empecé hablando de lo colectivo y cierro con lo mismo. El gran sociólogo francés denuncia justamente, en su artículo de 2004 la esencia del neoliberalismo, que para imponer sus principios el punto de partida neoliberal es un programa de destrucción metódica de lo colectivo y la destrucción de todas las instancias colectivas capaces de contrarrestar los efectos de la máquina infernal, en el primer rango de los cuales está el Estado, depositario de todos los valores universales asociados a la idea del público. 3 párrafos de las 30 hojas de este artículo que resumía caídan en la tecla, el último. Como señala Vonovich, el capitalismo ha descubierto, y está imponiendo, una manera barata y eficaz de asegurar su expansión. Sano intenta controlar, someter, sujetar, reprimir, amenazar a los adolescentes para que obedezcan a las instituciones dominantes. Ahora simplemente destruye, disuelve las instituciones de modo tal que las pibas y los pibes queden sueltos, caen blandos, precarios, móviles, livianos, bien dispuestos para ser arrastrados por la catarata del mercado, por los flujos comerciales. Listos para circular a toda prisa, para ser consumidos a toda prisa y, más aún, para ser descartados deprisa. Gracias a los lectores completos y a medias, este film se va a 6 millones de vistas en YouTube, estaría bueno que circule un poco las críticas que tiene el mismo, como cierra el film. Acá tampoco pretende agotarse el debate debe prenderse en todos los rincones donde escuchamos estos temas. Para todos aquellos que quieran tirar agua a esta educación en Samag les recomiendo que hagan circular las críticas a los que nos brindan nafta para apagar el fuego. Próximamente irá una segunda parte.